Bueno, en este instante nos encontramos destapando ya la pachamanca. Mira, una tremenda pachamanca. Solo para 5 mujeres. Los varones no vamos a comer. ¡Cuánta carne, mira! Vengan, vengan, familias. Ahí está mi cuy. Mira, ahí está un cuy entero para ella. Van a encontrar Para la más. cumpleañera. Ah, para la cumpleañera Rosemary también está de cumpleaños, celebrando 2 motivos. Mira, aquí un saco vamos a llenar de humita. Por este lado ya la tina se llenó. Aquí tenemos la tina lleno de humita. Por allá habas. Y por aquí pues carne de cuy, de chancho. Uy, ¿cuántos chanchos habrán echado aquí? Hay bastante, ¿no? Ahí está, qué rico. Mire, mire, mire. ¡Cuánta carne! A ver, Rosemary, coméntanos. ¿Desde qué hora han alistado? De las 5 de la mañana acá trabajando para todas las madres que vengan. Vengan a almorzar, todas las madres, hay sorpresas, hay regalos para las madres. Acá a almorzar vengan todas las familias. Y queremos agradecer pues a los dueños de casa, como es Emilio Romero Quilca y Rosemary Herrera, quienes están celebrando no solamente el Día de la Madre, sino también el cumpleaños de Rosemary el día de hoy, que celebra pues 2 motivos importantes. Aquí está. Ahora está carne por allá. Vamos a sacar aicha, aicha. Zorro, zorro. Ahí está, ¿eh? Ya. Mira cuánta carne. Habrán echado un lechón entero. 2 lechones, dice, ¿sabe? Hay bastante carne. ¿Quién se ha espiticudo? Está buenazo. Esto, ¿por qué piedra y todo ya para que esté caliente? No. Así se calla. Mira cuánta carne. Añellao carne. Añellao aicha. Gracias, mira, me están compartiendo. Un cuchillo estaría acá bien pegado está. La mamita se pasó. No ha dicho. Sí, el que Se ve grande. Un papelito hubieran echado, ¿no? Claro, acá estaba quemando esta limpia. Ah, ya. Lidia, 10. Ah, pues ya está. permiso.
Chachalo, qué malo. Eso, doña. Sí, será. Estás al lado de la Pachamanca caliente. Pues. Antes, cuando estábamos en la chacra así, o cuando hacíamos la piedrita, nos quitábamos de chiquito. No estás grabando, ¿no? Solo. Estoy grabando, no te preocupes. Estamos hablando solo. No, eso voy a ponerle música nomás. Ajá. Ah. Normal, esta parte le voy a poner música. Oh, guarda, Guárdale, mami. no Rosmiri ahora. Ay, caray. Chanchito se está pelando. Está buenazo, mira, olla número 50, llenecito de carne.
Esta es la zapacasa de Emilio Romero y Rosemary Herrera. Están en el vaciado, en el último nivel. De esta forma se está llevando el vaciado de casa de Emilio Romero y Rosemary Herrera en el distrito de Chilcahuancayo. Una casa grandotote, ¿ah?
gente. Ahí está el otro joven también apoyando. Sin producción en estos momentos. Saludamos a todos los que están viviendo esta edición. Bienvenidos y bienvenidas.
Aquí estamos en la última etapa ya de la gran zafacasa de Emilio Romero Quilca y Rosemary Herrera. Ya están arreglando la última etapa y hoy celebramos también el onomástico de Rosemary.
Herrera se está llevando a cabo el paseado Zafacasa de Villa Romero y Rosemary Herrera. Aquí están trabajando la familia, apoyando esa gran Zafacasa.
vamos a almorzar, Sayuri? La Pachamanta. Claro, qué riquísimo. Ahí estamos en este momento ya sirviendo el almuerzo. Ahí está la riquísima pachamanca con carne de chancho traída directamente desde Tap.